moléculas también son indispensables para la vida, indispensables para que el organismo pueda funcionar bien. Algunas personas, cuando escuchan la palabra lípidos, rechazan, ¿verdad? Completamente desde el tema, no digamos los alimentos, por el concepto, ¿verdad?, general que se maneja acerca de estas macromoléculas que son grasas, y sabemos que la grasa, pues, es mala. Ese es el concepto que se tiene. Pero a través de esta clase, que va a durar algunos días, ustedes van a darse cuenta de la importancia de estas moléculas y se van a dar cuenta de que no podemos vivir sin lípidos en el organismo. Por lo tanto, es importante también la ingesta, y hago siempre énfasis en lo mismo, la ingesta de manera regulada, de manera controlada de estas moléculas en el organismo. Recordándoles antes de empezar de que en el proceso metabólico el organismo degrada y sintetiza. Degrada los carbohidratos que comemos en la dieta y sintetiza los carbohidratos que necesita también en el organismo. En el proceso metabólico, el organismo degrada los lípidos que ingerimos en los alimentos y también forma lípidos en el organismo. Porque hay estructuras, bueno, solo con la membrana que acabamos de ver ese tema, la membrana es en su mayoría lípidos, entonces el organismo tiene que sintetizar estas moléculas. Los lípidos son grasas, jóvenes, pero no toda la grasa es mala, no toda la grasa es dañina. Vamos a aprender en clase de que hay algunos compuestos lipídicos, algunos compuestos que son grasa, que también son necesarios para el organismo. Si ustedes se ponen una dieta estricta para bajar de peso, que no ha sido una dieta preparada o regulada o establecida por un profesional, sino que miró una dieta en internet o alguien le dijo una dieta cero grasa o entre menos comas mejor, no comas grasa, no comas carbohidratos, ya vas a ver qué bien te va a ir, cómo vas a adelgazar. ¿Va a bajar de peso? Sí, súbitamente, en pocos días va a bajar de peso, súbitamente, porque le está faltando ese componente importante, vital, para que su organismo funcione bien. Entonces hay vías metabólicas que se alteran y que no se llevan a cabo. Se bloquea una vía, se bloquea la otra, no se sintetizan grasas, y entonces el organismo empieza, ¿verdad?, súbitamente a perder de peso. Pero, ¿puede aguantar mucho tiempo así? No, no va a aguantar mucho tiempo. 2 semanas, 3 semanas, y va a sentir la necesidad de volver a como estaba antes, de comer como comía antes. Y no sobre todo eso, sino que de esta presencia de estos compuestos. Y la ausencia, muchas veces, de una dieta baja en grasas, se observa con la caída del pelo. Obviamente la alopecia tiene su condición genética, ¿verdad? Pero me refiero cuando se ponen estas dietas sin un control, sin una regulación, sin una supervisión, hay caída del pelo en cantidades porque se debilita la hebra del pelo, la piel se vuelve reseca, opaca, también falta de vitaminas, falta de minerales. Todo eso conlleva, ¿verdad?, a una alteración en el organismo. Entonces les digo esto para que, ¿verdad?, vean la parte de los lípidos con interés, no solamente pensando que son grasas y que son malas, ¿verdad? Porque también hay lípidos que son favorables para el organismo, que llevan a cabo una función necesaria, importante en el organismo. Y ahí es donde vamos a clasificar y sopesar el uso de las grasas saludables y el uso de las grasas no saludables. Antes de empezar, creo que Melvin ya logró entrar. Melvin Argueta. Sí, doctora, le escribí que no había podido ingresar ahorita ya. Ok, perfecto, sí. No se preocupen. ¿Y Ana Paz, Ana Paola, logró entrar? Sí, doctora, aquí estoy.
Ok, muy bien. Me alegra que estén presentes, chicos. Entonces, vamos a empezar con la clase. Y como ven, es un tema nuevo. Vamos a establecer los objetivos que tenemos del tema. Cuando ya terminemos de ver el tema de lípidos, ¿verdad? Usted va a poder elaborar un concepto adecuado de lípidos. No solamente me va a decir son grasas y son malas, o, o hay grasas saturadas e insaturadas, sino que va a tener las bases, el fundamento para elaborar un concepto adecuado de lípidos. También va a ser importante porque va a conocer las funciones generales de los lípidos y ahí va a basar su importancia. Van a tener todos la capacidad de clasificar los lípidos de acuerdo a su estructura o de acuerdo a la función que llevan a cabo. Y también el poder establecer la importancia biológica de los principales grupos o de los principales tipos de lípidos, ¿verdad? Eso dentro de los objetivos. Y también ustedes van a poder diferenciar los lípidos de acuerdo a la función que llevan a cabo. Y al final ya van a tener la capacidad de comparar características estructurales y funcionales de los lípidos, ¿verdad? Sobre todo de algunos lípidos que denominamos complejos. Entonces vamos a empezar, chicos, nos preparamos, siempre tengan su cuaderno, su lápiz o la forma en que ustedes toman nota, ¿verdad? Porque a veces salen ejemplos, comentarios que son muy importantes, que abonan mucho a la clase y que son cosas que precisamente no están plasmadas en las diapositivas. Vamos a estructurar la clase de manera en que podamos definir los lípidos, conocer las diferentes estructuras que poseen, conocer las propiedades importantes que tienen, también hablar de las funciones, cómo se clasifican y de otros aspectos importantes que sobre todo están asociados con la clínica, ¿verdad? Recordemos que la grasa, sabemos que la grasa tapa las arterias, que puede dar infarto, que puede dar derrame. Entonces, este otro es esa parte en la que hablamos de la importancia clínica que tienen las grasas, ¿verdad? ¿Qué es lo que conlleva una dieta baja en grasas o qué puede pasar con una dieta rica en grasas, sobre todo grasas saturadas, ¿verdad? Que son las grasas dañinas para el organismo, las que debemos evitar consumir, ¿verdad? Al máximo para mantener nuestro organismo sano. Y antes de empezar, volvemos a recalcar que son importantes, pero que su consumo en exceso es altamente dañino, tanto de carbohidratos, que ya lo vimos, como de lípidos. Sabemos que no podemos vivir sin carbohidratos, que la glucosa es la principal molécula energética del organismo. Pero si consumimos glucosa en exceso, se pierde el equilibrio y la persona se vuelve diabético. Entonces, después o sea, lejos de beneficiar al organismo, le causa daño. Hay grasa sumamente dañina para el organismo que tenemos que evitar consumir, pero hay grasa que es saludable. Usted dirá, ¿y cuál es esa grasa? Ya lo vamos a ver. Pero lo que quiero que sepa antes de empezar a ver los temas es que igual, aunque sea grasa saludable, si usted la consume en exceso, si la persona la consume en exceso, van a terminar desencadenando en una enfermedad, porque al final son grasas y nada puede consumirse en exceso en el organismo, ni el agua. Lo hemos dicho en clase, ni el agua. El agua causa daño, o sea, un exceso de agua, no el agua normal que nosotros nos tomamos, exceso de agua, como que usted se tomara el bote azul que venden los carros al día o en 2 días. Es exagerada la cantidad de agua, su cerebro se inflama, ¿verdad? Y conlleva a otra serie de alteraciones. Entonces, estamos claros, jóvenes, que aunque yo les diga que X molécula es de beneficio para el organismo, su consumo tiene que ser normal, moderado, porque si caemos en el exceso, todo se revierte y lo que es benéfico se vuelve dañino. E iniciamos definiendo estas macromoléculas. ¿Qué son los lípidos? ¿Cómo podemos definir? Lógicamente usted ya sabe que los lípidos son grasas, pero ¿cómo se definen? Entonces, los lípidos son un grupo de compuestos
con estructuras diversas. Todos, o sea, las estructuras son distintas, pero independientemente del tipo de estructura que el lípido tenga, hay una característica que todos comparten. Todos son insolubles en agua. Todos los lípidos son insolubles en agua. Algunos son más insolubles que otros. Algunos son más hidrofóbicos que otros por su estructura, pero todos son insolubles. Todos son hidrofóbicos. Ninguno se diluye en el agua. Por eso, para extraerlos, para obtenerlos de los diferentes tejidos, ya sea grasa animal o sea grasa vegetal, se utilizan compuestos no polares, así como ellos, para poderlos obtener. Y esta característica de ser insolubles en agua y solubles en solventes polares es lo que les confiere sus principales propiedades biológicas y es lo que permite que lleven a cabo las funciones que algunos ya conocemos, ¿verdad? Como el hecho de formar parte de la estructura de la membrana celular. Entonces, esa característica de insolubilidad en el agua es lo que ha permitido que la membrana celular tenga esa doble capa de lípidos, porque la célula está en un medio acuoso. Pero aunque esté en ese medio acuoso, no se va a disolver y la célula va a quedar protegida, porque la capa, la membrana que protege la célula, es insoluble en agua. Está conformada por lípidos, específicamente fosfolípidos, colesterol, ¿verdad? Que ya lo hemos visto detalladamente. Conozcamos entonces acerca de la estructura de esas diversas estructuras que decimos que tienen los lípidos. Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de estructuras, pero recuerden, independientemente de la estructura, todos los lípidos son hidrofóbicos. Todos los lípidos son moléculas que repelen el agua, que nunca se van a disolver en el agua. Y esto independientemente de la estructura que posean. Hay un grupo grande de lípidos que está formado o que son derivados o que se originan de cadenas alifáticas, de largas cadenas alifáticas. Están formados por largas cadenas alifáticas. ¿Qué significan cadenas alifáticas? Cadenas de hidrocarburos, o sea, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, puede ser CH3, CH2, CH2, CH2. ¿Qué vemos a lo largo de la cadena? Carbonos e hidrógeno. A eso se le llama cadenas alifáticas. Y hay lípidos que están formados o que se originan de largas cadenas alifáticas, como sucede con los ácidos grasos. Estos compuestos tan importantes, ya van a ver por qué, que ya lo hemos mencionado en clase. Decimos que cuando ingerimos grasa en los alimentos se encuentra de manera compleja. Y que para que el organismo pueda obtener esa energía que llevan dentro, esta grasa compleja tiene que degradarse a la estructura más sencilla que lo forma. Lo más sencillo que forma un lípido son los ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos son importantes, son tipo de lípidos formados por cadenas alifáticas. Y ejemplo de estos ácidos grasos, de estos compuestos, tenemos glicéridos, también esfingolípidos, también fosfoglicéridos. Son diferentes tipos. Todos tienen en su estructura cadenas alifáticas, es decir, cadenas de hidrocarburo. CH3, CH2, CH2, CH2 a la N. Este es un grupo de lípidos. Otro grupo de lípidos, otros lípidos, tienen en su estructura nada más sistemas de anillos de hidrocarbonos. Sistemas de anillos como estructuras cíclicas.
Y esto sucede con las estructuras de los esteroides, que son un tipo de lípidos. Y hay otros lípidos que presentan estructuras que son combinación de los dos anteriores, es decir, tienen cadenas alifáticas en su estructura y además tienen anillos de hidrocarbono, como sucede con los esteroles, éster y lípidos menores. Ahora, decimos que todos son hidrofóbicos, ya lo saben. Pero también mencionábamos que hay diferentes grados de hidrofóbicos, ¿verdad? Los lípidos más hidrofóbicos entre todos estos, todos son hidrofóbicos, pero los más hidrofóbicos son los que tienen en su estructura cadenas alifáticas. Esos lípidos que tienen en sus estructuras cadenas de carbono, de hidrocarbono, CH3, CH2, 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 que esa es la estructura del lípido, son los lípidos más hidrofóbicos, los que más repelen el agua, los que al momento de formar un componente van a encontrarse hacia el interior de la molécula, lo más interno posible, por sus características, ¿verdad? No polares, por sus características hidrofóbicas. Todos son no polares, todos son hidrofóbicos, pero dentro de ellos hay unos que son más hidrofóbicos que otros, y los que presentan en su estructura cadenas alifáticas, o sea, cadenas de hidrocarbonos, son los que manifiestan más esa característica, mayor hidrofobidad, mayor rechazo al agua, repelen más el agua, ¿verdad?, que los demás. Esto en relación a su estructura. Y dentro de las propiedades que los lípidos presentan, estos pues pueden ser extraídos ya que son totalmente insolubles en agua y solubles en solventes inorgánicos, en solventes no polares, perdón, podemos extraerlos, podemos obtenerlos usando solventes no polares como el benceno, cloroformo, el hexano. ¿Qué estamos diciendo de estos compuestos de benceno, cloroformo y hexano? Son solventes no polares que se utilizan para obtener la grasa, ya sea proveniente de tejido vegetal, que es la grasa más saludable, ¿verdad? Como los aceites, el aceite de la palma, ¿verdad? El aceite de girasol, el aceite de oliva, o también para extraer la grasa animal, que es otro tipo de grasa que ya no consideramos saludable por una condición en particular, ¿verdad? Que al ingerir nosotros esa grasa, estamos corriendo el riesgo de que esa grasa se pegue en las arterias, precipite en las arterias y las tape. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Cuando esa grasa rellena prácticamente el halo de las arterias, la sangre pasa con mayor dificultad, ya no tan libremente como antes, con una arteria limpia, sino que la sangre ejerce mayor presión. Por eso una persona que tiene colesterol o triglicéridos altos en la sangre generalmente presenta hipertensión arterial, porque la presión de la sangre que la sangre ejerce para atravesar ahora o cruzar los vasos sanguíneos tiene que ser mayor, aumentar para poder romper la grasa que se está acumulando, que se está precipitando en los vasos arteriales. Y esto en los vasos sanguíneos. Y esto, ¿verdad? Se da sobre todo con la grasa saturada, ¿verdad? Ya que tienen esa característica, ¿verdad? Es sobre todo un tipo de lípidos de precipitar. Por su condición, su característica, precipitan en las arterias cuando van circulando y entonces cuando está esa grasa alterada, es cuando suceden estas condiciones. Y ustedes dirán, ¿y cómo puedo saber si tengo las grasas normales, si tengo colesterol normal, si tengo lípidos normales, si no me está pasando una condición de esas? A través de exámenes de sangre, ¿verdad? Es importante hacerse exámenes de sangre regularmente si hay alguna condición en particular que esté alterada y hay que estar controlándola. 2 veces al año, ¿verdad? Si no es necesario, si todo sale bien, ¿verdad? Pueden hacérselo al final del
periodo académico al inicio del otro, puede ser, ¿verdad? Para asegurarse de que todo va bien y tratar, ¿verdad? De cuidarse siempre para que no vayan a tener este tipo de dificultades. Otra propiedad importante de los lípidos es esto, que todos son insolubles en agua. Por esta insolubilidad en agua es que tienen esas propiedades biológicas tan conocidas, como el formar parte de la estructura de la membrana celular. No es casualidad de que la membrana celular sea una bicapa lipídica. No, la membrana celular está formada por una doble capa de lípidos porque la célula siempre se encuentra en un medio acuoso. Y una de las formas de conservar intacta la estructura celular es manteniendo, ¿verdad? Esa membrana estable, esa capa de lípidos que no se va a degradar, que no se va a disolver, que no se va a dañar por el contacto con el agua, ni con los fluidos intracelulares, ni con los fluidos extracelulares. Por eso la membrana se mantiene intacta, por la composición lipídica que, aunque permite que una parte haga contacto con el agua, jamás se va a disolver en el agua. Recuerden que la membrana está formada por fosfolípidos y los fosfolípidos tienen cabeza y cola. La cabeza hidrofílica o polar y las colas no polares. La cabeza va a permitir el contacto con el agua, las colas no, repelen completamente el agua. Y otra cosa importante acerca de los lípidos es que son combustible de reserva de diversos organismos. Hablamos del cuerpo humano, los lípidos son combustible de reserva del cuerpo humano. Pero fíjense qué interesante, combustible. ¿Qué significa la palabra combustible? Que a partir de estas moléculas podemos obtener energía para el organismo, pero de reserva. ¿Qué significa esto? Que sean de reserva, que no son el principal combustible, no son la principal molécula de energía, que el organismo va a guardar la grasa, ¿verdad? Que no utilice de reserva. ¿Para qué? Si en algún momento no hay hidratos de carbono disponible por X o Y razón, la grasa que está almacenada provea energía y sirva de combustible. Son reserva, no son la principal molécula. ¿Podemos obtener energía de los carbohidratos? Sí, es la principal fuente de energía. ¿Podemos obtener energía de la grasa? Sí, nos dan bastante energía. Es más, la energía proveniente de la grasa es el doble en gramos que la energía que nos dan los carbohidratos. Pero recuerden lo que les dije en una clase anterior. No por eso significa que la grasa va a ser la principal fuente de energía. Son combustibles, pero de reserva, aquello que se usa solamente cuando ya no hay carbohidratos disponibles. Aquello que se usa solamente si no hay consumo de carbohidratos por tiempo prolongado y si la reserva de carbohidratos ya se gastó. ¿Cómo se encuentra la reserva de carbohidratos en el organismo? ¿En forma de qué? Vamos a ver, participación por un puntito de participación. Levánteme la mano. Cuando sea participación, tienen que levantar la mano para poderle dar su puntito. Vamos a ver, Gerardo, ¿cómo se encuentran los carbohidratos almacenados en el organismo? Muy bien, en forma de glucógeno. Tiene participación, Gerardo, tiene un puntito de participación. Entonces, si ya no tenemos, entonces, si no hay glucosa disponible en ese momento, el organismo recurre a la glucosa que está almacenada en forma de glucógeno. Pero cuando ya se utiliza el glucógeno y aún no se le provee glucosa a través de la dieta, entonces entra como en un proceso alternativo, en un proceso de desesperación, buscando la glucosa como es posible. Y empieza a sintetizar glucosa, una vía metabólica que no se hace comúnmente, sino que en casos muy particulares, cuando no hay glucosa disponible, ni de los alimentos ni de la reserva.
Entonces el organismo lleva a cabo la gluconeogénesis y a la vez rompe esta grasa, saca esta grasa que está de reserva en el tejido adiposo. La saca. ¿Para qué? Para usarla como combustible. Pero esta grasa le puede dar energía a todo el organismo, excepto a aquellos tejidos que ya habíamos mencionado. Recordémoslos. Vamos a ver quién me quiere decir por un puntito de participación los tejidos que no pueden. Gianluigi, los tejidos que no pueden, permítame, los tejidos que no pueden obtener energía proveniente de la grasa. Vamos a ver, escuchamos a Gianluigi. En los testículos, en el cerebro y el otro era la glándula suprarrenal, había dicho, ¿o no? Testículos, cerebro, médula adrenal y hay algo Sí. más. Hay algo más. Todo va bien, pero falta una cosita. Ese sí no lo recuerdo. ¿Cuál es la Ok. pregunta? Eritrocitos. Eritrocitos. Muy bien, muy bien. Gianluigi, ¿quién me contestó eritrocitos? Yo. Joana. ¿Nombre? Joana. Joana y Gianluigi. Joana y Gianluigi. Entonces, hay que ir aplicando las cositas que hemos ido aprendiendo. Gianluigi, al igual que Gerardo, tienen hoy un puntito de participación y Joana, Giselle Acosta. La pregunta era, ¿por qué el organismo, si tiene grasa disponible que le sirve como combustible, cuando rompe o cuando saca la grasa del tejido adiposo, al mismo tiempo está llevando a cabo una vía metabólica que se llama gluconeogénesis, que es esa vía para producir glucosa cuando no hay disponible ni por el alimento ni por la reserva, porque ya se gastó. Entonces, todo el organismo, todo el cuerpo puede obtener energía proveniente de la grasa. Pero hay 4 tejidos que no pueden obtener energía proveniente de la grasa. Necesita 100% glucosa. Hablamos de testículos, médula adrenal, cerebro, en primer lugar, y eritrocitos o glóbulos rojos. ¿Vamos bien, chicos, hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. vienen más puntitos de participación en esta clase, ¿verdad? Quiero que me participen, sobre todo aquellos que aún no han participado, ¿verdad? Quiero que estén atentos porque vienen 2 o 3 preguntas más de participación, ¿verdad? Así es que quiero que hoy participen para que ya vayan ganándose esos puntitos tan importantes. Ok, fíjense bien. En esta imagen tenemos ejemplos de lípidos y a la par la función importante que llevan a cabo, ¿verdad? Tenemos ejemplos de lípidos y a la par el por qué esos lípidos son tan importantes en el organismo. Y vamos a empezar hablando de los ácidos grasos. De los ácidos grasos ya hemos hablado, hemos mencionado algunas cosas y ahorita vamos a confirmar el por qué los ácidos grasos son tan importantes. Pero antes de empezar con las funciones, recuerden que los ácidos grasos es lo más sencillo que puede formar un lípido. Es como la base de la estructura de un lípido. Es como que estuviéramos hablando de carbohidratos. ¿Qué es lo más sencillo que forma un carbohidrato? Glucosa. Monosacáridos. La respuesta, si yo les preguntara, hijos, si esta fuera pregunta de examen, y yo pregunto, ¿qué es lo más sencillo que puede formar un carbohidrato? La respuesta correcta sería monosacáridos. La glucosa es un tipo de monosacárido, está bien, pero no es el único monosacárido. Entonces la respuesta correcta es, ¿qué es lo más sencillo que forma un carbohidrato? Monosacáridos, diferentes azúcares sencillos, porque no solamente la glucosa lo es, ¿verdad? Entonces, los ácidos grasos en la parte del lípido vienen a ser como esos monosacáridos, lo más sencillo, pero que forman un lípido.
Ahora, ¿por qué son importantes los ácidos grasos? ¿Cuál es la función que llevan a cabo? Son combustible metabólico. Cuando nosotros decimos y ya confirmamos que podemos obtener energía de la grasa, ya sabemos, ante la pregunta, si yo les preguntara, ¿podemos obtener energía de la grasa, verdadero o falso? ¿Qué dirían ustedes? Verdadero. 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 ¿Podemos obtener energía de los carbohidratos, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ahora, ¿podemos obtener energía de la grasa? Claro que sí, la grasa nos da energía y como habíamos dicho, nos da el doble de la energía si la comparamos con la energía que nos dan los carbohidratos. Pero no es cualquier lípido el que nos da energía. El único, pongan atención en esto, los únicos lípidos que se oxidan y de los cuales obtenemos energía son los ácidos grasos. No es el colesterol, no son los triglicéridos, no son las hormonas, no son las vitaminas, son los ácidos grasos. Por eso son tan importantes, porque dentro del grupo de los lípidos son el combustible metabólico, son los que se van a degradar para producir energía. En realidad, lo que le sucede a los ácidos grasos es que se oxidan. Es la forma correcta de decirlo. Los ácidos grasos se oxidan y de esa oxidación obtenemos energía. Entonces, desde ya usted va viendo la importancia de estas moléculas. No son los triglicéridos, no es el colesterol lo que nos da energía, no. Son los ácidos grasos que lo forman. Solo esto se oxida, solo esto se degrada y de esto se obtiene energía. Por eso la principal función de los ácidos grasos es ser combustible metabólico, proveer energía proveniente de la grasa. ¿Y qué otra cosa hace importante a los ácidos grasos? El ser componente de varios tipos de lípidos. Los ácidos grasos forman parte de la estructura de varios lípidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los fosfolípidos de membrana? Decíamos que tienen cabeza y cola. Y esa cola son precisamente ácidos grasos. Los triglicéridos también tienen ácidos grasos en su estructura. El colesterol tiene ácidos grasos en su estructura, entonces forman varios tipos de lípidos. Son parte de la estructura de varios tipos de lípidos. Entonces, esto los hace importantes. Ser el principal combustible metabólico y formar parte de la estructura de varios lípidos. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y cómo en la estructura de los lípidos hay ácidos grasos presentes. Puede ser un ácido graso, pueden ser dos ácidos grasos, pueden ser tres ácidos grasos, como los triglicéridos, que por eso se llaman triglicéridos. Y aquí tenemos entonces ese otro grupo de lípidos que es muy común escuchar hablar acerca de los triglicéridos. Se conoce de ellos que son lípidos que están en la sangre, ¿verdad? Pero no se conoce más acerca de estas moléculas. Ustedes van a conocer mucho acerca de los triglicéridos. Y una de las principales cosas que quiero que sepan es que reciben diferentes nombres. Se les conoce como triacilgliceroles o simplemente trigliceroles. Pero el nombre común por el que todas las personas se refieren a ellos es como triglicéridos. Decir triglicéridos, triacilgliceroles o trigliceroles, estamos hablando exactamente de la misma molécula. ¿Cuál es la función de los triglicéridos? Son la principal forma de depósito de ácidos grasos. Recordemos, la grasa se encuentra almacenada en el tejido adiposo, en el adipocito. Y toda esa grasa que está en el tejido adiposo está en forma de
triglicéridos. El tejido adiposo está lleno de triglicéridos, 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 triglicéridos. Así se guardó la grasa almacenada en forma de triglicéridos. Esa es la importancia de los triglicéridos. Principal forma de depósito o de almacenamiento de la grasa. Ahora, ¿cómo está formada una molécula de triglicéridos? Triglicéridos tiene tres. Tiene una molécula de glicerol, glicérido, glicerol, tiene una molécula de glicerol, que es un alcohol, y a ese glicerol están unidos 3 ácidos grasos. Por eso el nombre de tri. Glicérido, glicerol, unido a 3 ácidos grasos. Aquí vemos cómo los ácidos grasos forman no solo parte de la estructura de varios lípidos, sino que son el principal combustible metabólico. Analicemos este punto. Ácidos grasos es el combustible metabólico proveniente de la grasa, es lo que se degrada. Por eso, la grasa que se va a guardar para que nos dé energía está en forma de triglicéridos, porque el triglicérido está formado por una molécula de glicerol, y a esa molécula de glicerol se le unen 3 ácidos grasos. Entonces, por un triglicérido que esté en el adipocito, hay 3 ácidos grasos guardados. 3 ácidos grasos. Y en el adipocito hay miles de triglicéridos almacenados. Miles. Ahora, esos triglicéridos están ahí como depósito de ácidos grasos. Están formándose esos triglicéridos para mantener almacenados los ácidos grasos, que al final son los que se van a degradar o los que se van a oxidar para obtener energía para el organismo. El triglicérido como tal, esto no da energía. No es el triglicérido el que nos da energía, son los ácidos grasos, y el triglicérido tiene 3 ácidos grasos. Así es que en estas clases vamos a ver cómo cuando se va a sacar la grasa del tejido adiposo para utilizarla como fuente de energía, lo primero que tiene que suceder es que el triglicérido se degrada, se separa en sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Por qué se separa? Porque solo se necesitan los ácidos grasos que lo conforman para que se oxiden. En realidad el procedimiento se llama beta oxidación porque ocurre en un carbono beta. Entonces beta oxidación para que se oxiden los ácidos grasos y de esa oxidación se pueda obtener energía. Entonces la principal función de los triglicéridos es ser la forma en que se almacena la grasa en el tejido adiposo. Es ser la forma en que se conservan los ácidos grasos almacenados en el adipocito. ¿Cuánto tiempo van a estar almacenados ahí? X tiempo. Puede ser que hoy se almacenaron y hoy se usen, dependiendo. Si no había en este día energía proveniente de los carbohidratos, se va a sacar la grasa que está almacenada para usarla. Si usted es una persona que come a sus horas, ¿verdad? Desayuna, luego almuerza a sus horas, cena a sus horas, difícilmente va a tener en su organismo una falta de la principal molécula energética. Difícilmente van a estar prolongados esos tiempos de comida como para que sienta que no hay glucosa que se le provee por el alimento y que su organismo ya haya gastado la reserva. Difícilmente va a obligar a su organismo a que obtenga energía de una molécula que es un combustible de reserva, es algo secundario, no es la principal molécula. Así es que estos triglicéridos pueden estar almacenados en el tejido adiposo durante X tiempo, mucho tiempo, muchísimo tiempo, sin utilizar, dependerá. O puede ser que hoy se almacenaron y que hoy mismo se utilizaron. Todo depende de las condiciones de la persona, del organismo, de las necesidades del organismo, del gasto energético, ¿verdad? Entonces, todo dependerá de cómo funcione el organismo y qué le provea a usted para ese funcionamiento adecuado
que el organismo tenga las moléculas que necesita o que tenga que recurrir a otras que tiene de reserva o a un plan B, como podemos decir, para poderle proveer la energía que el organismo necesita. ¿Hay preguntas hasta aquí, jóvenes, o vamos bien? Todo bien, doctora. Vamos bien, Todo doctor. bien, doctora. Excelente, hijos. Sigamos atentos. Ahora, otro tipo de lípidos son los fosfolípidos. Ya ustedes han escuchado hablar de los fosfolípidos. ¿En qué clase mencionamos mucho los fosfolípidos? En la clase de membrana celular. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos son el principal componente de la membrana celular, ¿verdad? Ustedes saben que los fosfolípidos están formando esa bicapa lipídica que forma la membrana celular. Entonces, ahí es donde llevan a cabo su principal función. Y algo que se conoce y que es importante conocer acerca de los fosfolípidos es que son fuente de ácido araquidónico. El ácido araquidónico es muy importante porque participa en la producción de eicosanoides. Ustedes han escuchado hablar, me imagino, de prostaglandinas, de tromboxanos, de leucotrienos, todos esos son eicosanoides y el ácido araquidónico es una fuente importante, aunque no es la mayor fuente, ¿verdad? Pero sí es importante saber que cuando estos fosfolípidos se rompen o se intercambian, queda ácido araquidónico libre, que puede, ¿verdad?, actuar de esa manera. Y tenemos dentro de ellos algunos ejemplos, por ejemplo, el trifosfato de inositol y el diacilglicerol, que son precursores, o sea, dan paso a señales de transducción. Son algunos aspectos importantes acerca de estos fosfolípidos. Pero yo quiero que cuando hablemos de fosfolípidos, lo primero que venga a su cabecita es membrana celular. Forman la estructura de la membrana celular. Y todas las funciones que se derivan de los fosfolípidos están asociados a esto, a la membrana celular, a las funciones que hacen en la membrana, a cómo mantienen la estructura intacta de la célula, a esas señales que emiten hacia el interior de la célula, a que pueden dar cuando se rompe la membrana, ¿verdad? Porque muchas veces a través de la endocitosis o exocitosis hay una invaginación de la membrana, ¿verdad? Cuando están entrando algunos componentes o saliendo de la célula, y entonces la bicapa se invagina y se rompe y se vuelve a armar. Entonces ahí queda ácido araquidónico libre cuando los fosfolípidos se degradan. Otro lípido muy importante que vamos a mencionar es el colesterol. Ustedes han escuchado, yo estoy segura, hablar del colesterol, porque el colesterol es uno de los lípidos que circulan en la sangre. Todos tenemos un valor normal de colesterol en la sangre, un valor permitido. Eso nos indica que es necesario la presencia del colesterol en nuestro organismo, ¿verdad? Hay un valor normal de colesterol que generalmente es menor a 200 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. Tener menos de 200 miligramos de colesterol en el organismo, ¿verdad? Entonces menos de 200 es 190, 199, 198, pero menos de 200 también es 150, 140, 170. Entonces, no debemos conformarnos ni sentirnos tranquilos porque nos hicimos exámenes de sangre y nos salió colesterol 198 o 199. Y a la par, para que vayamos aprendiendo a interpretar exámenes, a la par le dicen el valor normal. Teóricamente, internacionalmente, el valor normal de glucosa en la sangre es menos de 200 miligramos por decilitro. Siempre que hablemos, vamos a hablar con unidades, miligramos por decilitro. Pero se puede dar perfectamente el caso en que usted mire que
en un examen de laboratorio le pongan un valor diferente, a menos de 200, le pongan hasta 190 o que le pongan hasta 210. No, es menos de 200. ¿Por qué cambian esos valores? Por la técnica que utilizan para realizar la determinación. Por las diferentes casas comerciales que traen un inserto donde dice, para esta técnica, este es el valor de referencia. Y basándose en ese valor, hay que analizar el resultado que le dio. Pero, si la técnica le dice que el valor normal es hasta 210 y usted tiene 210 de colesterol, no va a decir que bueno, estoy normal, porque teóricamente el valor es menos de 200. Así es que ahí ya se salió del rango. Y en cuestiones de colesterol no existe un ligero aumento. Si el colesterol está alto, es delicado. Es sumamente delicado. ¿Por qué? Usted no puede conformarse con que tengo 190 de colesterol y el valor normal es hasta 200, porque ese 190 puede convertirse en 200 o puede convertirse en una cifra mayor a 200 en poco tiempo. Cuando no hemos hecho como mucho énfasis en eso, se puede mantener el mismo consumo de grasa saturada o los mismos alimentos ricos en grasa que pueden alterarle rápidamente. En menos de un mes, ese colesterol ya puede estar fuera de lo normal. Entonces, siempre hay que tratar para cualquier determinación. Glucosa, no hay que conformarse. Si me dijeron que el valor es hasta 100 y que es un rango de 70 a 100, significa que en un 85, un 90 puedo andar perfectamente sin sentir hipoglicemia, sin sentir bajón de azúcar. Pero hay que tratar de andar ese nivel de glucosa en una media que no sea tan cercana al rango superior. Por eso colesterol es grasa que circula en nuestro organismo, al igual que los triglicéridos, ¿verdad? Tenemos colesterol y tenemos triglicéridos en la sangre. Por eso hay valores normales de colesterol y valores normales de triglicéridos. Valor normal de triglicéridos, menos de 150 miligramos por decilitro. Valor normal de colesterol en la sangre, menos de 200 miligramos por decilitro. Pero con el colesterol hay una condición bien importante. Hay diferentes tipos de colesterol que circulan en el organismo. El colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL. Hay diferentes tipos de colesterol. Y esa fracción LDL, esto que les acabo de decir, colesterol LDL, es una fracción que tiene la característica de precipitar. Precipitar es que cae, ¿verdad? O sea, va circulando, pero tiene esa posibilidad de caer y caer sobre las arterias. Entonces, cuando tenemos el nivel elevado de colesterol y el LDL está alto, o sea, fuera del rango, eso es sumamente delicado, porque todo ese exceso que tenemos de LDL, con seguridad, está precipitando. Si usted hace exámenes de sangre y el colesterol LDL le sale alto, fuera de lo normal, cuidado, porque esa condición predispone a un infarto al miocardio. Esa condición predispone a un derrame o un accidente cerebrovascular. Colesterol elevado en sí y la fracción LDL alta, porque todo ese exceso de LDL que tiene está tapando las arterias. Así es que el riesgo de un infarto, de un derrame, está ahí presente. Por eso el colesterol tiene que estar dentro de las cifras establecidas, menos de 200, lo más retirado de 200, idealmente 150 en un paciente diabético, idealmente 100 por su condición delicada de salud. El colesterol LDL también tiene un rango, un límite, que hay que tratar de estar en ese límite. El LDL es tan delicado por esa situación
que se le conoce como colesterol malo. Y yo en lo particular no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con esa nominación de decirle colesterol malo al LDL, porque la función que el colesterol LDL hace en el organismo es buena y ninguna otra molécula hace esa función. Si el LDL no llevara a cabo esa función, ninguna otra molécula lo hace y afectaría al organismo. Entonces, el colesterol LDL no es malo. ¿Por qué se le va a llamar malo? Entonces, lo malo es cuando se consume en exceso. El exceso de colesterol, porque ya sabe usted que precipita. Y va precipitando poco a poco, va cubriendo la arteria por dentro. Y a eso se le llama placas de grasa o placas ateromatosas. Placas ateromatosas o placas de ateroma, que es lo mismo, que son placas de grasa, una grasa que se queda adherida a la parte interior de las arterias. Y eso no es que hoy se le tapó de un solo, no. Poco a poco, progresivamente va cayendo una capa sobre otra, se va formando una capa sobre otra, hasta que se va sellando prácticamente el espacio a través de la cual la sangre fluye en las arterias. Por eso cuando hay grasas elevadas, hay hipertensión arterial también, porque la presión que la sangre ejerce para circular tiene que aumentar. Entonces les decía que personalmente no me gusta ese término de colesterol malo y colesterol bueno, porque tiende a confundir. Además no es correcto porque el LDL, como les digo, analizando la función, hace una función buena en el organismo. No hace nada malo. Lo malo es cuando lo consumimos en exceso, cuando comemos grasa en exceso, cuando consumimos alimentos ricos en colesterol en exceso, como la mayonesa, como el huevo, ¿verdad? Que son fuentes importantes de nutrientes, pero que en exceso hacen daño. Y la única forma de saber cómo tenemos los niveles de grasa en la sangre es a través de un examen de sangre, pero no cualquier examen de sangre, porque si usted se pide un hemograma, la gente no va a saber que usted quiere saber qué nivel de colesterol tiene. El hemograma no le dice, puede tener el colesterol altísimo. Y si solo se hace un hemograma, ahí no le sale información. El hemograma solo le dice la cantidad de hemoglobina, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, el recuento diferencial, o sea, qué cantidad de glóbulos blancos tiene, las plaquetas, en qué porcentaje las tiene. Y si se hace un análisis del frotis de sangre periférica, se va a analizar la forma de los glóbulos rojos, la forma de los glóbulos blancos, la morfología de las plaquetas. Por eso el hemograma se segmenta en 3 partes. Serie roja, que es todo lo de los glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volúmenes eritrocitarios como el BCM, el HCM, el CHCM. Perdón, serie blanca, que son los glóbulos blancos y el recuento diferencial, cuántos neutrófilos, cuántos monocitos, cuántos eosinófilos, cuántos basófilos, cuántos neutrófilos, linfocitos, todo, ¿verdad? Y las plaquetas, qué cantidad se encuentra, entonces se segmenta en 3. Por eso para saber qué cantidad de triglicéridos o qué cantidad de colesterol o qué cantidad de glucosa o ácido úrico tenemos en la sangre, hay que pedirse específicamente la prueba. Quiero hacerme la prueba de colesterol, pero no solo basta con hacer colesterol total, ahí no hacemos nada, porque si sale alto el colesterol no sabemos en qué proporción está. Tampoco sabemos en qué proporción está si no hacemos las 3 fracciones. Lo correcto es hacer colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL. A mí no me gusta llamarles colesterol bueno y malo, pero siempre se los doy a conocer a mis alumnos en la clase porque aún en los textos aparecen así, en los textos se refieren. Cuando se habla a veces del colesterol LDL, se refieren al colesterol malo. Y cuando se habla de colesterol HDL, se refieren al colesterol bueno. ¿Y en qué se basan? En decirle bueno y malo, en la función que llevan a cabo. ¿Qué hace, digamos, el HDL? Limpia las arterias de grasa.
saca todo el colesterol de las arterias y lo transporta al hígado. Por esa función buena que hace el HDL, es que se le llama bueno. Y por el acúmulo, por la forma en que el LDL precipita en las arterias, es que se le llama malo. Pero el LDL también, al igual que el HDL, hacen una función benéfica en el organismo, que si esas moléculas no las hacen, no hay otra molécula que la haga. El colesterol es importante, es necesario en el organismo, es necesario en la sangre. Por eso se establece ese rango normal. Siempre y cuando tengamos menos de 200 miligramos de colesterol en el organismo y el HDL y el LDL estén dentro del rango permitido, no va a haber problema. Pero cuando el LDL se sale del rango, hay riesgo, porque todo ese exceso, o cuando el colesterol total esté en alto, hay riesgo, porque todo ese exceso está precipitando en las arterias. Entonces hay que hacer una dieta estricta en control de grasas, hay que tomar medicamentos si las cifras ya son preocupantes o alarmantes, para que en un mes ese colesterol ya se encuentra dentro de lo normal, acompañando esto también con ejercicio. El colesterol es de los lípidos más insolubles que hay. Ya ustedes saben que todos son insolubles, pero el colesterol es de los más insolubles que hay. Recuerden cuando mencionamos en el tema de membranas que era anfipático, pero que era más anfipático que los fosfolípidos. O sea que su cabeza polar es más hidrofílica y sus colas no polares son más hidrofóbicas. Entonces, para el organismo eliminar el colesterol como tal es difícil, es casi imposible. Para el organismo poder eliminar el exceso de colesterol, así como colesterol, es imposible por el grado de insolubilidad que esta molécula presenta. Entonces, ¿qué hace el organismo para utilizar el colesterol que consumimos o el exceso de colesterol o el colesterol que no usa en el momento? Lo transforma. Lo transforma. Y lo transforma en diferentes compuestos. Uno de ellos lo transforma en hormonas esteroideas. Otro compuesto que quizás es el más importante es que el organismo transforma el colesterol en sales biliares o ácidos biliares. Ya transformado en hormonas, en vitaminas o en sales biliares, ya el colesterol se vuelve un poco más soluble. Y cuando estas moléculas de las cuales el colesterol fue precursor, o sea, dio paso a la formación de estas moléculas, se forman, entonces ya vuelve, el compuesto se vuelve un poquito más soluble y el organismo lo puede eliminar. Entonces, importancia del colesterol no solamente es que forma parte de la membrana celular. Recuerden que ahí también lleva a cabo una función que es la de regular la fluidez de la membrana y la viscosidad de la membrana. Y además, ser precursor, o sea, da paso a la formación de otros compuestos. El principal compuesto que se forma a partir del colesterol son las sales biliares, que son indispensables para poder digerir las grasas que consumimos en los alimentos. También el colesterol se transforma en hormonas esteroideas y en vitaminas liposolubles para poder dar paso, ¿verdad?, a la formación de estos compuestos. Y otro tipo de lípidos del cual vamos a hablar son las hormonas esteroideas. Estas hormonas emiten como función, ¿verdad?, emiten señales intercelulares y, lo más importante, que de esta manera regulan la expresión genética a nivel celular. Y mencionamos también dentro de los lípidos los eicosanoides. Eicosanoides, posiblemente ya hablaron de esto en alguna clase o en fisiología. ¿Qué hacen los eicosanoides? Regulan las funciones fisiológicas del organismo. Regulan las funciones fisiológicas del organismo. Ejemplos de eicosanoides. ¿Cuáles son los eicosanoides? Recordemos, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Repito, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Y cada vez que estos eicosanoides llevan a cabo una actividad, están asociadas esas funciones o esas actividades con las funciones fisiológicas. Regulan esas funciones para que se lleven, ¿verdad?,
de forma normal, para que el organismo funcione de manera normal. Y también vamos a mencionar estas vitaminas, ¿verdad? Que son vitaminas liposolubles y que son un tipo de lípidos, ¿verdad? Y que están asociadas a varios procesos fisiológicos. Por ejemplo, la vitamina que está involucrada directamente en el proceso de visión, que es la vitamina A. Hay una vitamina que también se involucra directamente en el metabolismo del calcio y que si hay deficiencia de esta vitamina, no se absorbe el calcio adecuadamente a través de los huesos, a través de la dentadura. Esta es la vitamina D. También hay una vitamina que actúa como antioxidante, ¿verdad? Protege la oxidación celular. Esa es la vitamina E. Muchas personas por eso toman vitamina E en capsulitas, en comprimidos, porque por esta característica de ser antioxidante para que las células se evita, digamos, la oxidación de las grasas o de los lípidos que conforman la membrana y de esta forma pues mantiene la célula intacta, ¿verdad? Que no se vaya a dañar. Y está la vitamina, que creo que todos saben, la vitamina que se asocia con el proceso de coagulación, que es la vitamina K, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que actúa esa vitamina K, favoreciendo el proceso de coagulación. Es un componente procoagulante porque favorece la coagulación de la sangre. Cuando evitan la coagulación de la sangre son componentes anticoagulantes. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los lípidos. Vamos a hablar de dos clasificaciones. La clasificación estructural, es decir, cómo se clasifican los lípidos de acuerdo a la estructura que tienen. Y la clasificación funcional, cómo se clasifican los lípidos de acuerdo a la función que llevan a cabo. Entonces, desde el punto de vista estructural, ¿cómo es la estructura de los lípidos? Tenemos la siguiente categoría. Hay lípidos simples, lípidos compuestos, lípidos derivados y lípidos complejos. Como ejemplos de lípidos simples tenemos acilgliceroles. Los acilgliceroles son lípidos simples. ¿Cómo es su estructura? Simples. Solo están formados por glicerol y a ese glicerol está unido un ácido graso. Eso es todo. También dentro de los lípidos simples están las ceras. ¿Cómo es la estructura de las ceras? Tienen un alcohol de alto peso molecular y un ácido graso. En el caso de los acilgliceroles, tienen un glicerol. Por eso el nombre, glicerol, gliceroles en el nombre, porque tienen un alcohol que es el glicerol en su estructura y además a ese alcohol está unido un ácido graso. Eso en relación a los lípidos simples. Ahora, los lípidos compuestos. Dentro de los lípidos compuestos tenemos ya lípidos más estructurados. Tenemos el glícero fosfolípido y también los esfingolípidos. ¿Cómo está formado un glícero fosfolípido? Glícero, glicerol. Tiene glicerol. El glicerol es el alcohol, ¿verdad? Que forma este compuesto. Glicerol, glícero fosfolípido. Tiene glicerol, por eso su nombre. Y además tiene en su estructura dos ácidos grasos. Además tiene un grupo fosfato y una molécula polar. Recuerden, una molécula polar es una molécula altamente afín al agua. Esta es la estructura de un glícero fosfolípido, ¿verdad? Tiene glicerol, dos ácidos grasos, grupo fosfato. Y tiene también una molécula polar, es decir, altamente afín al agua. Ahora, dentro de los lípidos compuestos también están los esfingolípidos.
esfingo. Ya cambia el alcohol, ya no es glicerol, por eso no se llama glícero, se llama esfingo. Y un esfingolípido tiene entonces un alcohol en su estructura que se llama esfingosina. De ahí se deriva su nombre de esfingolípido. Esfingosina. Y a esta esfingosina se ha unido un ácido graso más una molécula polar, o sea, más una molécula altamente afín al agua o altamente soluble en agua. Quiero que observen la imagen. Acilgliceroles tiene ácido graso en su estructura, ceras tienen ácido graso en su estructura, glicerofosfolípidos tienen 2 ácidos grasos en su estructura, esfingolípidos tienen ácidos grasos en su estructura. ¿Qué decíamos de los ácidos grasos? ¿Por qué también eran importantes? Además de que eran los que se oxidaban y nos daban energía. Son componentes de varios tipos de lípidos. Y ahí lo observaron. Aquí se mira claramente. Son componentes de varios tipos de lípidos. Ácidos grasos, ácidos grasos, ácidos grasos y ácidos grasos. También tenemos en esta clasificación lípidos derivados. O sea, moléculas que se han derivado de los ácidos grasos. Por ejemplo, colesterol, sales biliares, hormonas, vitaminas liposolubles A, D, E y K. Y también en esta categoría se encuentran los lípidos complejos, como glicolípidos, o sea, lípidos con glucosa, glicolípidos, y también las lipoproteínas, que son proteínas que tienen en su membrana o que son proteínas que tienen en su estructura una parte lipídica, ¿verdad? Que está formando ya parte de su estructura normal. Entonces, dentro de los lípidos complejos, tenemos aquellos que se unen a los lípidos, como los glicolípidos, y que se unen a las proteínas, como las lipoproteínas. ¿Está claro, chicos? Esta es la clasificación estructural. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación funcional de los lípidos. En la clasificación de los lípidos, de acuerdo a la función que llevan a cabo, tenemos las siguientes categorías. Lípido de almacenamiento. Lípidos estructurales. Lípidos de regulación de la función celular. Por ejemplo, funciones de señalización, funciones de cofactores, funciones de pigmentos, proveer pigmentos, ¿verdad? Como el pigmento de la zanahoria. Ese color azul intenso que tiene, perdón, ese color anaranjado intenso, estaba viendo el azul de la diapositiva, ese color anaranjado intenso que tiene la zanahoria es de un betacaroteno, ¿verdad? Es un pigmento lipídico. Hay lípidos precursores, ¿verdad? Que dan paso a otros compuestos como sales biliares, como hormonas, como vitaminas liposolubles. Vamos a ver. Va una preguntita de participación. ¿Quieren que yo pida al participante o ustedes quieren levantar la mano? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, le escuchamos. ¿Quieren que yo Sí, diga el gracias. nombre del participante o ustedes prefieren levantar la mano? Levantar la mano. Sí, levantar la mano. Levantar la mano, pero le vamos a dar la participación a aquellos compañeros que no han participado mucho en clase. Vamos a ver, levanten la mano. Vamos a ver, levanten la mano primero. 1. María Alejandra Romero. Vamos a ver, María Alejandra. Solo levanten la mano una persona. María Alejandra, esta pregunta es para usted. Los lípidos se clasifican de acuerdo a su función en lípidos de almacenamiento, estructurales, de regulación, precursores. Dígame, María Alejandra, el ejemplo de un lípido de almacenamiento.
Creo que sería ácidos grasos Muy bien. o, Dígame otro. o creo que también los triglicéridos. Excelente. Ácidos grasos o triglicéridos, ¿verdad? Están ahí formando o están almacenando la grasa, ¿verdad? En el adipocito. Muy bien, María Alejandra. Otra participación. Vamos a ver, alguien que no haya participado, que levante su manito, Sofía Murillo. Vamos a ver, Sofía. Deme ejemplo de un lípido precursor. Puede ser las vitaminas liposolubles que mencionamos anteriormente, que son la A, D, E, K. Otro ejemplo, Mm, lípido precursor. Fíjese bien, precursor de sales biliares, precursor de hormonas, precursor de vitaminas. ¿Qué significa la palabra precursor? Que da paso a esos compuestos, que se originan a partir de él. Vamos a ver, Sofía. Lo mencionamos hace un momento. ¿Cuál es el compuesto del que se origina la mayor cantidad de sales biliares? los triglicéridos. No. Decíamos que es bien insoluble y que el organismo no lo puede eliminar fácilmente, entonces lo transforma. ¿Cuál es? El colesterol. El colesterol. Muy bien, el colesterol. Muy bien, Sofía, tiene participación. Y vamos a ver, Gabriela Verde. ¿Me escucha, Gabriela? Sí. Mira la imagen, chicos. Sí, doctora. Ah, ok, Sí, doctora. un problemita, pero qué bien que no se fue. A ver, Gabriela, deme el ejemplo de un lípido estructural. Rapidito. Ácidos grasos. Además de ácidos grasos, deme el nombre de un lípido que forma estructuras. Lípidos estructurales que forman Fosfolípidos. estructuras como la membrana, fosfolípidos. Muy bien, fosfolípidos. Gabriela Alejandra Verde. Ok, chicos, creo que tengo dos. Marlon, Josué, ¿tiene levantada la mano? Marlon, Josué, ¿y quién más? Marlon y Junior. Ok, chicos, si hay participaciones, van a ser, les voy a dar la oportunidad a ustedes. Si hay más participaciones en la clase, les voy a dar la oportunidad a ustedes. ¿O tenían alguna consulta, Marlon? No, doctora. Es para participar. Ok, perfecto. Entonces vamos a, tal vez vienen más Doctora. preguntas en esta clase. Dígame. En los lípidos estructurales el colesterol también entraría en estos. Correcto. También el colesterol. No solo los fosfolípidos, Ok. ¿verdad? El colesterol es un lípido también que, además de ser precursor, es estructural porque forma la estructura de la membrana, pero, ¿verdad? Cuando no está formando la estructura de la membrana, y lo que queda de colesterol en el organismo es un lípido precursor, a partir del cual se van a formar las sales biliares, hormonas, vitaminas. Y recuerden que el principal compuesto en el que se transforma el colesterol son las sales biliares, que ayudan a digerir la grasa proveniente de los alimentos, la grasa que llega al intestino proveniente de los alimentos. Muy bien, entonces queda el colesterol como un lípido estructural, porque forma la estructura de la membrana, y también como un lípido precursor, porque a partir de él se forman otros compuestos. ¿Quién me dijo eso de que el colesterol podría ser estructural también? Yo, Johanna. Nombre, Johanna. Ah, Johanna. Usted había participado ya hoy, ¿verdad, Johanna? Sí, doctora. Ok, muy bien. Tiene ese puntito de la primera participación. Ok, chicos. Y hablando siempre de la clasificación de los lípidos,
también, de acuerdo a la estructura, además de esta clasificación que ya vimos, también, de acuerdo a la estructura, los lípidos pueden clasificarse o separarse en dos grandes grupos. Hay lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que en su estructura tienen ésteres de ácidos grasos, es decir, ácidos grasos que han esterificado. Entonces, cuando estos lípidos que tienen ácidos grasos están en presencia de soluciones básicas como NaOH o KOH, se puede elaborar a partir de ellos jabones. A eso es que se refiere la palabra saponificable, que se pueden obtener jabones a partir de ellos. Si yo les preguntara cuál es esa estructura de lípido que le permite ser saponificable o que le permite formar jabón, no es el NaOH, no es el KOH, es la presencia de ácidos grasos. Si somos específicos, ácidos grasos esterificados, o sea, ésteres de ácidos grasos. Y dentro de los ejemplos de lípidos saponificables están los acilglicéridos, algunos lípidos complejos y las ceras. De estos se pueden obtener jabones. ¿Por qué? Porque tienen ácidos grasos, ¿verdad? En su estructura ya esterificado. Pero está el otro grupo de lípidos que se les llama insaponificables o no saponificables, que es lo mismo. Insaponificables o no saponificables. ¿Qué significa esto? Que no se pueden obtener jabones a través de estos lípidos, a partir de estos lípidos. ¿Por qué? ¿Qué les falta en su estructura? Ésteres de ácidos grasos. ¿O qué les falta en su estructura? Ácidos grasos esterificados. Por eso no se puede obtener jabón jamás a partir de ellos. No tienen ácidos grasos. ¿Y de qué lípidos hablamos? Como insaponificables. Los esteroides y los eicosanoides. Recuerde que habíamos dicho que los eicosanoides son las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Entonces, de estos lípidos no se obtienen jabones. Y continuando con el tema de lípidos, vamos entonces a entrar a ver, a conocer acerca de estos compuestos tan importantes, ácidos grasos, que hemos mencionado de los ácidos grasos hasta este momento. Es la unidad básica que forma un lípido. 2. Los ácidos grasos son el combustible metabólico. Cuando usted sabe o cuando usted escucha que se obtiene energía de la grasa, es porque los ácidos grasos se oxidan. Y de esa oxidación obtenemos la energía. Pero recuerden que es una energía de reserva. No son la principal energía. La principal energía son los carbohidratos. Pero de todos los lípidos que existen, y como ya sabemos que sí obtenemos energía de la grasa, ninguno, ni el colesterol ni los triglicéridos como tal nos dan energía, solamente los ácidos grasos que lo forman. Por eso son tan importantes estos lípidos que además de ser lípidos de almacenamiento porque están almacenados en el tejido adiposo en forma de triglicéridos, también son lípidos estructurales porque forman la estructura de muchos lípidos. ¿Qué son los triglicéridos? Glicerol y 3 ácidos grasos unidos. Los fosfolípidos son colas de ácidos grasos las que poseen. El colesterol tiene colas de ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de estas moléculas y por eso vamos a conocer más acerca de ellas. Los ácidos grasos, definámoslos. Son ácidos carboxílicos. ¿Qué significa que sean ácidos carboxílicos? Que en su estructura tienen un grupo carboxilo. Veámoslo. Vámonos hacia abajo. Esta es la estructura de un ácido graso. Son ácidos carboxílicos. Siempre van a tener un grupo carboxilo
en un extremo de la cadena. El grupo carboxilo, carbono, 2 oxígenos e hidrógeno. Las cadenas de los ácidos grasos son cadenas de hidrocarbonos. ¿Ok? O sea que son CH3, CH2, 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 CH2 a la N. ¿Cuántas veces se va a repetir ese CH2? N. Hay cadenas que van desde 4 hasta 36 carbonos, generalmente, ¿verdad? Pueden existir sus excepciones, así como generalmente las cadenas van a estar formadas por números pares, es decir, 4 mínimo, ¿verdad? 4, 8, 10, 12, 14, 16, así, ¿verdad? 18, 20, 22. Generalmente el número de carbonos que conforman la cadena de ácidos grasos es un número par, pero no les extrañe ver una cadenita diferente, ¿verdad? Porque siempre hay excepciones aún en las estructuras químicas, en los compuestos químicos. Ahora, si la cadena de ese ácido graso no tiene dobles enlaces, si la cadena del ácido graso no contiene dobles enlaces, es un ácido graso saturado. Si la cadena del ácido graso tiene dobles enlaces, es un ácido graso insaturado. Y algo importante es que dentro de los ácidos insaturados hay monoinsaturado y poliinsaturado. Si la cadena tiene doble enlace, ya es insaturado. Va a ser monoinsaturado si solo tiene un doble enlace o una insaturación. Pero si tiene más de un doble enlace, si en la cadena hay más de un doble enlace, entonces es un ácido graso poliinsaturado. Poli significa mucho, no es necesario que tenga 3, 4, 5, 6. Si ya tiene más de un doble enlace, con 2 que tenga, ya es poliinsaturado. Entonces recuerden siempre, ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces en la cadena, solo tienen enlaces simples. Ácidos grasos insaturados tienen dobles enlaces en la cadena. Hay entonces grasa saturada y grasa insaturada. ¿Cuál es la grasa más saludable? Jóvenes, ¿cuál es la grasa saludable? La insaturada. Saturadas. La insaturada. Muy bien. ¿Quiénes me contestaron? Junior. ¿Quiénes respondieron? ¿Nombre? ¿Nombre? Andrea Erazo. Junior y André Erazo. Ok, chicos, tienen un puntito Junior. de participación. Junior y André Erazo. La grasa más saludable es la insaturada, la que tiene dobles enlaces. Y dentro de esa grasa insaturada, la más saludable es la poliinsaturada, la que tiene más de un doble enlace, como el aceite de oliva, ¿verdad? Que son grasas sumamente saludables. Ustedes han visto, ¿verdad? Que a las ensaladas se le agrega aceite de oliva, porque es un aceite saludable, se le agrega sobre los vegetales de la ensalada, se le agrega aceite de oliva, porque a través de esa vía estamos introduciendo este componente tan importante que el organismo necesita, y es una grasa que no le va a causar daño, es una grasa que no le va a hacer daño. Entonces, por el contrario, la grasa saturada es la grasa que no es saludable, la grasa que debemos evitar consumir o consumir en exceso. La grasa insaturada se presenta en forma de aceites
es la estructura de una grasa insaturada, aceites, y la grasa saturada es compacta, como la manteca. Ustedes han visto las barras de manteca en los supermercados que se encuentra sólida, aunque esté a temperatura ambiente. Y ustedes han visto los galones o los frascos de aceite o las bolsitas de aceite en el supermercado, que siempre su consistencia es líquida, aunque estén a temperatura ambiente. Entonces, esa consistencia sólida de las grasas saturadas hace que no sea una grasa saludable, que debemos consumirla muy poco o evitar consumir esta grasa, evitar cocinar con manteca, porque cuando se usa a largo plazo, ¿verdad? Sucede lo que mencionábamos, se tapan las arterias. Esta grasa saturada es la que tapa las arterias, es la que precipita, es la que aumenta el colesterol. Por eso es dañina. La grasa insaturada, por el contrario, limpia las arterias, ¿verdad? Entonces, si sopesamos, ¿verdad? La salud, vale la pena invertir en grasas insaturadas porque nos mantenemos más sanos, ¿verdad? Hay personas que me dicen, doctora, pero es que comer con manteca es más rico. Los frijolitos fritos con manteca y con manteca de cerdo son deliciosos, son mucho más ricos que unos frijolitos con aceite. Es posible, pero como les digo, tenemos que sopesar entre el sabor de los alimentos y nuestra salud. Yo creo que ahí no hay discusión, ¿verdad? Todos, aunque bromeando digan, prefiero el sabor de los alimentos, todos al final nos preocupamos por nuestra salud. Entonces, la consistencia de la grasa saturada es sólida. A temperatura ambiente, la manteca, las barras de manteca permanecen sólidas. Y si usted refrigera una barra de manteca, también, ¿verdad? Se vuelve sumamente sólida en temperaturas de refrigeración. Y la grasa insaturada tiene esa presentación a temperatura ambiente de líquida, ¿verdad? Acá tenemos, jóvenes, una representación de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos insaturados. ¿Qué decíamos? En la estructura de un ácido graso son cadenas de hidrocarbonos. Aquí ven carbono, hidrógeno, CH2, 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 CH2 a lo largo de la cadena. Y son ácidos carboxílicos. Siempre tienen un grupo carboxilo al extremo de la cadena y tienen este grupo CH3. ¿Cómo se llama el CH3? ¿Grupo? ¿Grupo? ¿Cómo se llama el CH3? ¿Grupo? Metilo. ¿Quién participó? Yo, Andrea Chan. Andrea Chan. Muy bien, Andreita. Tiene un punto de participación. Grupo metilo. Hoy es día de participaciones. Otros días no hay participación. Ok. Grupo carboxilo, grupo metilo. Hijos, recuerden que esto lo vimos en la clase de grupos funcionales. Y este es el primer grupo funcional que aparece en la imagen. CH3, grupo metilo. Ayer les decía al terminar la clase, los que no copiaron nombre y estructurita, tienen que hacerlo y háganlo como tarea, no para que me la envíen, para que la hagan y la tengan en su cuaderno. Y si gustan, en alguna clase, si necesitan que les ponga otra vez esa imagen, se las pongo, pero por favor, no me dejen eso de la mano. Principales grupos funcionales y su nombre, ¿verdad? O lo copiaron, o le tomaron imagen, o captura, o lo buscan, pero deben de tenerlo. CH3, grupo metilo. Los ácidos grasos tienen grupo carboxilo en un extremo, grupo metilo en otro extremo. Y son cadenas de hidrocarbonos. ¿Qué otra característica decíamos de los ácidos grasos? Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Un ácido graso saturado no posee dobles enlaces en su cadena, solo tiene enlaces simples. Miren, aquí no hay ningún doble enlace.
Y no se me vayan a confundir con esto que están viendo aquí. Esto es parte del grupo carboxilo. Como el grupo carboxilo está desglosado, aparece así, haciendo ese doble enlace. Pero este grupo carboxilo, estrictamente, nos referimos a doble enlace en la estructura en sí del ácido graso a lo largo de la cadena. Y ahora veamos, en la imagen inferior tenemos la estructura de un ácido graso insaturado. Un ácido graso insaturado también es una cadena de hidrocarbonos, CH2, CH2, carbonos con hidrógeno a lo largo de la cadena. Tiene su grupo carboxilo, es un ácido carboxilo, posee un grupo carboxilo al extremo de la cadena y tiene un grupo amino en el otro extremo, el CH3. Ahora, la principal característica de un ácido graso insaturado es la presencia del doble enlace. Este ácido graso tiene un doble enlace aquí, solamente un doble enlace en toda la cadena. Podríamos decir más específicamente que este ácido graso es un ácido graso monoinsaturado porque tiene un doble enlace, un solo doble enlace a lo largo de la cadena. Al doble enlace también se le llama insaturación, ¿verdad? Entonces tiene un solo doble enlace o una sola insaturación. ¿Qué observan ustedes? Quiero que observen las dos estructuras. Observen que la estructura de un ácido graso saturado que solo tiene enlaces simples va a ser lineal, recta, pero que la estructura de un ácido graso insaturado pierde esa linealidad justo donde se coloca el doble enlace. El ácido graso empezó con su cadena recta, igual que el saturado, pero donde está el doble enlace pierde la linealidad, porque el doble enlace le da mayor rigidez a la molécula, o sea que la molécula se fragmenta en este punto. Y si aquí hubiera otro doble enlace, va a existir otra fragmentación, porque recuerden, el doble enlace le da rigidez a la molécula. Ahora, si usted mira solamente esta imagen, ¿qué es lo primero que va a venir a su mente cuando mire una estructura con doble enlace? Este es un ácido graso insaturado. Pero además de saber que es insaturado, se deben desglosar otras cosas de ahí. Por ejemplo, es insaturado, o sea que esta grasa es saludable. Es insaturado, o sea que tiene doble enlace. Y donde está el doble enlace, miren, faltan entre los carbonos que se establece el doble enlace, faltan entonces hidrógeno, porque está el doble enlace ahí. ¿Qué significa la presencia de ese doble enlace también? Que ahí, si ese doble enlace se pierde, pueden entrar otros compuestos. Aquí hay espacio para que entren otros compuestos, aquí donde está el doble enlace, estrictamente. Entonces, eso es importante que lo analicen. Es como les decía, cuando estamos en el aula de clases, ¿verdad? Si estuviéramos en clases presenciales y yo tengo 43 alumnos en el aula. Si el aula tiene 43 alumnos, perdón, 43 pupitres o sillas, y entramos a clase y mis alumnos son ustedes, yo sé que no me van a faltar. Así como no faltan en clases virtuales, no me van a faltar en presenciales. Entonces, las 43 sillas van a estar llenas, cada silla con un alumno. Si llegaran 10 alumnos más y me dicen que quieren estar en la clase, no hay espacio. No hay sillas disponibles. El aula está saturada. Todas las sillas están llenas con los 43 alumnos. Pero si ese día faltaron 2 alumnos a clase, van a estar 2 sillas libres. Si un alumno llega X de otra clase y quiere recibir la clase, hay espacio para que entre en esa silla disponible que el alumno faltó.
Si otro alumno quiere entrar, su compañero o su compañera quiere entrar, también hay espacio para que entren y se sienten. Hay 2 sillas disponibles. El aula estaría con esas 2 sillas libres, insaturada, no está llena. Está saturada cuando ya no hay espacio, pero cuando hay sillas disponibles para otros alumnos, el aula está insaturada. Lo mismo pasa con los ácidos grasos. El doble enlace nos indica que es insaturado, que es grasa saludable. El doble enlace me indica en el punto donde se coloca entre los 2 carbonos que va a haber una fragmentación. Nosotros podemos ver una imagen recta, totalmente recta, solo una raya. Chicos, por favor, cierren sus micrófonos. Jóvenes. Gracias. Ustedes pueden ver una sola raya recta y una raya que no es recta, sino que es fragmentada, y usted me puede decir con certeza, la raya recta es ácido, representa un ácido graso saturado, y la raya que es quebradiza, un insaturado, y cada vez que se fragmenta hay presencia de un doble enlace o una insaturación. Aquí lo podemos ver. Tenemos 2 ejemplos. El ácido esteárico. Aquí tiene el grupo carboxilo y la cadena de hidrocarbono. CH2, 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 CH3 en el extremo de la cadena. Observemos los enlaces. El ácido esteárico no tiene dobles enlaces en la cadena, solamente enlaces simples. Por lo tanto, podemos decir con certeza que el ácido esteárico es un ácido graso saturado. Y tiene, ¿verdad?, este grupo hidroxilo a un extremo que tiene ese carácter hidrofílico, y la cola, ¿verdad?, del compuesto, que es la cadena de hidrocarbono. Recuerdan, cuando dijimos la clasificación de los carbohidratos, decíamos que aquellos que están formados por cadenas alifáticas, o sea, cadenas de hidrocarbono, son los más insolubles. Entonces, esta parte es como la parte hidrofóbica del compuesto, ¿verdad? Acá tenemos un esquemita lineal. Yo no estoy viendo aquí el tipo de enlace, pero si a mí me preguntan con este dibujo qué tipo de ácido graso es, yo voy a decir con seguridad saturado, porque su estructura es lineal, o sea que ahí solamente hay enlaces simples. Aquí tenemos otro ejemplo, es el ácido oleico. Es un ácido graso insaturado, ¿verdad? Tiene ¿cuántas insaturaciones? 1. ¿Cuántos dobles enlaces? 1. Y aquí donde se forma la insaturación o donde se forma el doble enlace es donde la cadena se fragmenta. Mire cómo empieza en este dibujito o en este esquema la cadena del ácido graso, recta. Pero cuando ya se fragmenta, significa que ahí hay un doble enlace. Si esta parte continúa recta y esta también, significa que solo hay un doble enlace en este punto, con seguridad. Entonces, es importante hablar acerca de esas propiedades físicas de los ácidos grasos, como la insolubilidad en agua, como el punto de fusión. Todos los lípidos, todos los ácidos grasos, todas las grasas son insolubles en agua. Todas son hidrofóbicas, todas son insolubles, pero hay diferentes grados de insolubilidad. ¿De qué va a depender eso? En primer lugar, depende de la longitud de la cadena. ¿Qué tan larga o qué tan corta es esa cadena? Y también depende del grado de insaturación de la cadena. Es decir, ¿tiene dobles enlaces? ¿No tiene dobles enlaces? ¿O cuántos dobles enlaces tiene? Entonces, concluyendo con esto, entre más larga es la cadena y menos dobles enlaces tiene presentes, el ácido graso es menos soluble en agua. Repito, la insolubilidad se da en todas las grasas, pero hay diferentes grados. Esto va a depender
de lo largo de la cadena, es decir, de la longitud y del grado de insaturación. O sea, si tiene dobles enlaces, si no tiene dobles enlaces o cuántos dobles enlaces están presentes. Puntualizando con esta propiedad, entre más larga es la cadena y menos dobles enlaces tiene, entonces el ácido graso es menos insoluble, es menos soluble en agua. ¿Y qué significa decir que es menos soluble? ¿Cómo entienden ustedes eso de que es menos soluble? Que es más insoluble, ¿verdad? Es lo mismo decirlo de ambas formas. Ahora, otra propiedad importante es el punto de fusión. Y el punto de fusión, al igual que el grado de insolubilidad, está dado también por estos dos factores, por la longitud de la cadena, como también por el grado de insaturación de la cadena. Sin embargo, para el punto de fusión es importante también la presencia de las ramificaciones. ¿Es ramificada la cadena? ¿No es ramificada? ¿Es muy ramificada? ¿Es poco ramificada o no hay ramificaciones? Entonces el punto de fusión está determinado por el grado de insaturación del ácido, o sea, ¿tiene doble enlace o no tiene? Por lo largo de la cadena, qué tan larga o qué tan corta es, y también por la presencia de ramificaciones. ¿Tiene ramificaciones o no tiene ramificaciones? A 25 grados centígrados, jóvenes, que es la temperatura ambiental prácticamente, los ácidos grasos saturados, cuando se someten a esta temperatura, están a esta temperatura, los ácidos grasos saturados tienen una consistencia cerosa, es decir, compacta, sólida, como sucede con la manteca, que es sólida, con toda esa grasa sólida que es saturada. Ahí están, ácidos grasos saturados a temperatura ambiente, consistencia cerosa, o sea, compacta. ¿Qué pasa con un ácido graso insaturado que se somete a la misma temperatura y que tiene la misma longitud o longitud de la cadena similar a la del ácido graso saturado? Su consistencia es líquida. Son aceites líquidos. Entonces, esto confirma, jóvenes, que la grasa saturada generalmente es grasa compacta, cerosa, sólida, y la grasa insaturada, la saludable, son aceites líquidos, ¿verdad? Entonces, dentro de los mismos aceites líquidos hay grasa que es más insaturada o más saludable que otra. Ya saben que todo lo que es aceite líquido es insaturado, tiene dobles enlaces, pero entre más dobles enlaces tiene, más saludable es la grasa. Un ácido graso monoinsaturado es insaturado, pero va a ser más saludable el poliinsaturado, el que tenga más de un doble enlace. El aceite de oliva es una de las grasas más saludables. Puede cocinarse con aceite de oliva, idealmente no debe de someterse al calor, sino que consumirlo así en su estado original. Como les decía, se le agrega aceite a las ensaladas y es una fuente, ¿verdad?, para poder introducir al organismo de estas grasas insaturadas tan importantes. Entonces, jóvenes, es importante saber que si hemos consumido grasas sólidas o manteca durante mucho tiempo, eso puede hacer daño y daños severos a la salud. Que nunca es tarde para cambiar algunos hábitos, ¿verdad? Y para mejorar algunos de ellos. Lo mejor es consumir alimentos que han sido preparados con aceite. Pero, aunque sea con aceite, no hay que exceder. Recuerden, todo el exceso es malo. Si usted tiene aceite, aunque sea aceite de oliva, y por eso le va a agregar gran cantidad de los alimentos, también se está afectando. Al final esto es grasa. Todo debe de ser dentro de lo normal, moderado, ¿verdad? Si va a hacer un huevito estrellado, no agregue aquella cantidad de aceite que el huevo queda nadando. No, no es necesario. Es un poquito de aceite
nada más un poquito, que no quede exceso, solo un poquito para que pueda hacerlo, ¿verdad? Fácilmente y para que pueda consumir el alimento. No tienen que nadar en grasa porque esa comida grasosa hay que limpiarle la grasa después para que no le vaya a causar daño. Entonces es importante hacer estas cosas, conocer, tener este conocimiento, porque todo esto que estamos viendo va a desembocar en algo, que es el mantenernos saludables. Entonces, siempre es un buen momento para cambiar hábitos alimenticios, siempre es un buen momento para hacer ejercicio, siempre es un buen momento para cocinar de manera saludable y no exceder en ninguna macromolécula, porque por muy saludables que sean, siempre nos van a hacer daño si las consumimos en cantidades abundantes. ¿Está claro todo esto, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Creo que Sí, doctora. Gianluigi levantó la mano. ¿Tiene preguntas, Gianluigi? Sí, solo que también quería mencionar eso de que se dijo que el aceite de oliva, que es de los mejores, bueno, grasas insaturadas, pero verdad que cuando se cocina o con él, se rompen los dobles enlaces y más bien se hace malo. Correcto, Ok. Gianluigi. Eso es importante, es importante eso, la grasa insaturada se puede convertir en saturada. Por eso es tan importante el buen uso de los aceites. Porque ¿qué mencionábamos hace un momento? Que en este doble enlace que tiene la grasa insaturada, aquí hay espacio para que entren otros átomos de otro grupo, otros átomos de otros compuestos. Entonces, usted puede utilizar, es que no precisamente es el calentarlo en sí, porque el calentarlo debilita los enlaces, pero es la reutilización lo que causa daño. Por ejemplo, usted dice, a partir de hoy no vuelvo a consumir alimentos con manteca, solo voy a usar aceites. Entonces, compra el mejor aceite que encontró, compra un aceite de girasol y con eso va a cocinar. Lo saca de su recipiente original y agrega una cantidad más de lo que realmente necesitaba. Entonces, voy a hacer un huevito estrellado y hace su huevito estrellado. Saca el huevito estrellado y entonces mira que le sobra gran cantidad de aceite. ¿Qué es lo que normalmente hacen en esos casos? ¿O qué es lo que normalmente suele hacerse en esos casos? Reutilizar la grasa. Y ahí mismo, donde hizo el huevito estrellado, entonces dice, voy a freír unos copetines. Y hace unos choricitos. Termina de hacer los copetines y como agregó tanta cantidad, todavía le queda una cantidad considerable y entonces le da pesar botar el aceite y dice, ¿qué puedo hacer aquí? Voy a freír, ¿qué puedo freír? Voy a hacer unos platanitos, un platanito maduro y lo pone exactamente en el mismo aceite con el que hizo el huevo y con el que hizo los copetines. Fríe su platanito y además le queda un poquito de exceso de grasa y entonces voy a freír unos frijolitos y me van a quedar espectaculares porque van a saber a platanito y también a choricitos. Entonces, ¿utilizó aceite? Sí. Cuando hizo el huevito estrellado, ese aceite era totalmente insaturado. Pero como se calienta, los enlaces se van debilitando. Ahora, si usted utiliza las cantidades adecuadas, no le va a quedar ese exceso. Entonces, bota una gotita que le quedó y ya estuvo. Pero como agregó aquella cantidad, entonces dijo que iba a hacer los copetines. Cuando ya hace esos copetines y vuelve a reutilizar la grasa, ya han quedado residuos del alimento anterior. Y es bien factible que con los enlaces debilitados y esas moléculas que se liberan del primer alimento que utilizó, que se frió, que huevo, se unan a esos dobles enlaces. Terminó los copetines y dijo que iba a hacer platanitos fritos. Entonces, eso está más debilitado todavía. Es más factible que se unan a esos espacios otras moléculas y que entonces al estar llenos estos espacios, ya no sea insaturado, sino que se vuelva saturado. Ya los frijolitos que hizo, ya eso no va con grasa insaturada. Ya esos frijolitos van prácticamente con grasa saturada, que tiene aspecto líquido porque era un aceite. Pero como hizo mal uso de la grasa, lo reutilizó, los enlaces, como bien nos decía Gianluigi, se van debilitando y con la cocción de los otros alimentos van liberándose moléculas o átomos de otras moléculas y se unen fácilmente.
al final consume grasa saturada. Entonces es bien importante el buen uso de la grasa. No se debe reutilizar, no lo hagan. Y tampoco guarden el poquito de aceite que les quedó para más tarde, para la cena o para mañana. O de repente tienen un frasquito bien bonito de vidrio con tapaderita que dice aceite. No, no se debe de guardar el aceite. Tampoco en frasquitos de barro, de allá de Valle de Ángeles. No, no guarde el aceite. El aceite se saca justo la cantidad que va a ocupar y lo demás se elimina. ¿Por qué? Porque cuando el aceite sale de su recipiente original, ya sea un galón, una bolsita, y entra o permanece en contacto con el oxígeno, esa oxigenación hace que la grasa sufra una condición que se llama enranciamiento. La grasa se vuelve rancia y entonces ya está descompuesto. Si usted utiliza esa grasa que dejó para hoy en la cena, pero se le olvidó y pasó una semana y se acuerda hasta que se le termina todo el aceite, ve, en un botecito tenía un poquito, voy a usarlo. Esa grasa ya estuvo en contacto con el oxígeno y sufre entonces oxigenación que causa enranciamiento de la grasa, descomposición de la grasa y prácticamente está utilizando grasa en mal estado que se va a pegar en sus arterias, que va a dañar su organismo, que le va a causar enfermedades. Entonces, es muy importante que aunque usen grasa insaturada, hagan el uso correcto de la misma para que no vayan a tener consecuencias que repercutan en su salud. ¿Estamos claros, chicos? Doctora. Dígame. Ok, Entonces, sé que hemos llegado al final de la clase. Los que tengan clase o tengan que salirse, pueden hacerlo, jóvenes. Ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes y continuamos, si Dios lo permite, el lunes. Me quedo con los que tengan alguna pregunta o quieran agregar algo, ¿verdad? Nos quedamos un par de minutitos más. Ok. Listo, chicos. Hasta el lunes, entonces. Vemos, Ok. doctora. Nos vemos, jóvenes. Vamos a ver, ¿quién me estaba haciendo la pregunta? Yo, doctora. Vamos. Le decía que por esa misma debilidad del doble enlace, se puede hidratar un ácido graso insaturado. Sí, también al descomponerse el enlace, ya el ácido graso pierde su estructura normal, pierde sus condiciones normales y básicamente pierde su capacidad que como molécula tiene. Así como se le puede unir un átomo de otra molécula, se puede hidratar, se le puede unir oxígeno y se puede descomponer. Entonces todo eso genera descomposición del aceite, pierde su estructura intacta y ahí se daña. Pero si digamos usted, todo este ejemplo que les puse del huevito frito, de la platanito, de los copetines, de los frijoles, usted lo hace por separado, es decir, voy a agregar un poquito de aceite para hacerme un huevito, listo, terminé. En otra freiderita voy a agregar un poquito de aceite para freír unos copetines, listo, terminé, me sobra un poquito de aceite, pero no pasa nada, son gotitas. Hasta de la misma grasita que los copetines eliminaron. Ahora voy a freírme un platanito, una cantidad escasa de aceite para que solo el platanito se fría. Y eso que me queda de platanito no se lo voy a agregar a los frijoles. Ya está sometido a un medio físico que es el calor. Ya los enlaces están debilitados. Pero como yo no estoy reutilizando la grasa, no me pasa nada. Estoy usando la grasa justo como me viene en el recipiente original. Pero, ¿verdad? Ahora voy a hacerme frijolitos fritos. Entonces agrego la cantidad necesaria, ¿verdad? Mínima del aceitito para que los frijolitos me queden ricos, me queden fritos, pero que ese aceite no me haga daño. Y es un aceite que estoy sacando justo inmediatamente del recipiente original, de la bolsita, del galón, del botecito de vidrio donde viene. Entonces ahí está usando grasa 100% insaturada. Pero cuando reutiliza en el mismo momento, ya hice el huevo, ahora los copetines, ahora el platanito, ahora los frijoles, y si queda un poquito más, voy a freír un queso. Lo único que consumió
con aceite o grasa insaturada es el huevito. Ya después los copetines, los platanitos, el frijol y el queso, con seguridad ya esa grasa estaba saturada. Que tal vez no tienen la consistencia de las saturadas que vienen directamente del tejido animal porque esta viene de origen vegetal, pero ya es grasa saturada. Entonces, deben de tener presente eso. La grasa insaturada puede convertirse en grasa saturada. Y ahí está. No solo es teoría, ahí está. Ahí están los espacios en que pueden llenarse y al estar llenos estos espacios, el doble enlace desaparece, queda un enlace sencillo y el ácido graso con enlaces sencillos ya es un ácido graso saturado. Por eso es importante el buen uso de la grasa, porque a veces las personas invierten, gastan en comprar aceites, en comer esos alimentos solo con aceite, pero hacen un mal uso de la grasa y entonces siempre andan esos niveles de colesterol y triglicéridos elevados en la sangre, ¿verdad? Que conllevan ya cuando eso se vuelve crónico a problemas más delicados de salud. ¿Ha quedado claro? Sí, doctora, gracias. Ok, con gusto. Entonces, chicos, continuamos el lunes, si Dios lo permite, deseándoles un feliz y bendecido fin de semana a ustedes y sus familias. Los quiero mucho y ya el lunes continuamos. Bendiciones. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, feliz fin de semana. Gracias, jóvenes, para ustedes.